Por favor, no sé nadar. Esas 5 palabras, gritadas con la angustia de quien ve la muerte a los ojos, resonaron contra los muros de piedra de la mansión, silenciando hasta el canto de los pájaros en aquel exclusivo fraccionamiento. No fue un accidente, ni un simple descuido del destino. Fue el momento exacto en que la codicia decidió empujar a la inocencia al vacío, sin importar que la víctima fuera una anciana frágil que había entregado su vida entera por el bienestar de su familia. Aquel día, la lealtad más pura se enfrentaría a la maldad más oscura en una batalla desigual, donde el dinero y las influencias no servirían de nada para detener la caída. Todo ocurrió en una de esas tardes perfectas de Cuernavaca, donde la eterna primavera suele regalar brisas suaves y cielos despejados que invitan a la paz. La residencia de la familia Montemayor imponía respeto con sus jardines impecables y su arquitectura colonial moderna, manteniéndose como un símbolo inquebrantable de estatus y poder en la región. Sin embargo, bajo el brillo intenso del sol y el aroma dulce de las bugambilias que adornaban los muros, se gestaba una tragedia silenciosa. La imponente alberca, con sus aguas turquesas y tranquilas, esperaba paciente convertida esa tarde en una trampa mortal para doña Elena, la matriarca que, desde su silla de ruedas, miraba la profundidad del agua con un pánico que le estrujaba el corazón y le robaba el aliento. De pie junto a ella, sosteniendo una copa de champán con delicadeza y luciendo una sonrisa que jamás llegaba a sus ojos, estaba Vanessa. Se veía impecable, cubierta de marcas de diseñador de pies a cabeza, proyectando esa imagen de nuera perfecta, sofisticada y moderna que había logrado cegar por completo al heredero de la casa. Pero allí, creyéndose sola y sin testigos, su rostro se transformó en una máscara de desprecio absoluto y frialdad calculadora. Ella no veía a una madre amorosa ni a una anciana venerable. Veía simplemente un estorbo, un obstáculo molesto entre ella y la fortuna que tanto anhelaba poseer sin restricciones, y estaba dispuesta a cruzar cualquier límite moral para limpiar su camino hacia la riqueza. Lo que Vanessa ignoraba por completo, cegada por su propia arrogancia y su desdén hacia los que consideraba inferiores, era que la casa tenía ojos y oídos que el dinero no podía comprar. Carmen Rosa, la fiel empleada doméstica que llevaba décadas sirviendo a la familia y a quien Vanessa trataba con la misma indiferencia que a un mueble viejo, observaba todo desde la penumbra de la terraza de servicio. Sus manos, curtidas por años de preparar mole y lavar ropa ajena, temblaban de rabia contenida, pero su mente trabajaba a una velocidad sorprendente. Nadie imaginaba que aquella mujer humilde, a la que tantas veces habían intentado humillar, guardaba el secreto y la valentía que harían caer el imperio de mentiras de la nuera ambiciosa. Esta es una historia que te hará hervir la sangre de indignación, pero que también te recordará el inmenso valor de la lealtad y cómo la justicia siempre encuentra su camino. Pero antes de continuar y ver cómo se desata esta tormenta familiar, haz una pequeña pausa y cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿desde qué ciudad de México o desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy para escuchar esta historia? Me encantará leerte. El sol de la mañana bañaba la cocina con una luz dorada, mezclándose con el reconfortante olor a café de olla y canela que Carmen Rosa preparaba con tanto esmero. Para Carmen, una mujer de raíces profundas y mirada serena, servir en aquella casa no era simplemente un empleo, era una vocación nacida del cariño genuino que sentía por doña Elena. Sus manos, aunque marcadas por décadas de trabajo duro bajo el sol de su pueblo natal, y ásperas por el jabón y la lejía, poseían una delicadeza única cuando se trataba de peinar el cabello plateado de la señora o de acomodarle la manta sobre las piernas. Carmen era el alma silenciosa de la mansión, esa presencia invisible que mantenía todo en orden, observando el mundo con la sabiduría de quien ha visto pasar muchas tormentas sin quebrarse jamás. Sin embargo, la paz que reinaba habitualmente en la casa se había disipado como niebla con la llegada definitiva de Vanessa. La esposa de Roberto, el único hijo de doña Elena, se paseaba por los pasillos con el aire de quien acaba de comprar el mundo entero, haciendo sonar sus tacones sobre el mármol, como si cada paso fuera una declaración de guerra contra la sencillez.
No había transcurrido ni una semana desde su mudanza, y ya el ambiente se sentía pesado, cargado de una tensión eléctrica que erizaba la piel. Vanessa no veía personas, veía utilidades, y en su cálculo frío y matemático, una suegra en silla de ruedas y una empleada doméstica de origen humilde eran números negativos en su ecuación de vida perfecta y llena de lujos. La situación estalló por algo tan insignificante que parecía ridículo, pero que sirvió para mostrar la verdadera naturaleza de la nueva señora de la casa. Doña Elena, con el pulso tembloroso propio de su edad, intentaba beber un poco de té en la sala principal, pero sus manos le fallaron por un segundo y unas cuantas gotas cayeron sobre la alfombra persa. El grito de Vanessa fue tan agudo que pareció cortar el aire. «¿Pero qué haces? Eres una inútil, mira cómo has dejado mi alfombra». No hubo preocupación por si la anciana se había quemado, solo una furia desmedida por un objeto material. La humillación en los ojos de doña Elena fue devastadora. Bajó la cabeza como una niña regañada, mientras las lágrimas comenzaban a rodar silenciosas por sus mejillas arrugadas, incapaz de defenderse ante tanta hostilidad gratuita. Carmen Rosa, que estaba limpiando el polvo en una esquina cercana, sintió cómo la sangre le subía a la cabeza, una mezcla de indignación y dolor ajeno que le oprimía el pecho. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia doña Elena, no para limpiar la alfombra, sino para revisar las manos de su patrona. Vanessa, al verla, soltó una risa burlona y cargada de veneno. «¿Y tú qué crees que haces, gata? Deja de mimarla, que por eso es un estorbo. Mejor ponte a tallar esa mancha antes de que se seque, que para eso te pagamos». La crueldad de sus palabras flotó en la habitación, pesada y tóxica. Era un ataque directo no solo a su trabajo, sino a su dignidad humana, un intento de reducirla a la nada frente a la mujer que ella consideraba casi una madre. Pero Carmen no era de las que se achicaban ante los gritos de quienes se creen superiores solo por tener la cartera llena. Se irguió con toda la dignidad que le otorgaban sus años de honestidad y, mirando a Vanessa a los ojos, respondió con una voz suave pero firme, esa firmeza de la tierra que no tiembla. «Señora Vanessa, la alfombra se lava y queda igual, pero las palabras que usted dice dejan marcas que no se borran. Doña Elena es la dueña de esta casa y merece respeto». El silencio que siguió fue sepulcral. Vanessa, ofendida porque la servidumbre se atreviera a responderle, entornó los ojos con una amenaza silenciosa, dejando claro que aquella insolencia no se quedaría sin castigo. Esa misma tarde, mientras Carmen consolaba a doña Elena en la seguridad de la cocina, ofreciéndole un pedazo de pan dulce para pasar el mal trago, entendió que la guerra había comenzado. «¿Por qué me odia tanto, Carmen?», preguntó la anciana con la voz quebrada, sintiéndose una extraña en su propio hogar. Carmen le tomó las manos con ternura, prometiéndose en silencio que no permitiría que nadie, por muy elegante o poderosa que fuera, le hiciera daño a esa mujer indefensa. «Y tú, que estás viendo esto, dime con total sinceridad en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Carmen? ¿Te habrías quedado callado para proteger tu empleo o habrías defendido a la anciana, arriesgándolo todo? Quiero saber tu opinión». Lo que estaba en juego ya no era solo la dignidad de una anciana o la paz de un hogar. La vida misma de doña Elena pendía de un hilo cada vez más delgado, sostenido únicamente por la vigilancia constante de Carmen. La mansión, que antes resonaba con risas y recuerdos familiares, se había transformado en una jaula de oro, una prisión silenciosa donde el peligro acechaba detrás de cada puerta cerrada. No se trataba simplemente de una mala relación entre suegra y nuera. Era un plan macabro que avanzaba paso a paso, diseñado para borrar del mapa a la matriarca y apoderarse de una fortuna construida con décadas de esfuerzo. Roberto, el hijo pródigo y orgullo de doña Elena, vivía en una realidad paralela, totalmente ajeno al drama mortal que se desarrollaba bajo su propio techo. Como buen hombre de negocios, pasaba el día chambeando de sol a sol, convencido de que su sacrificio aseguraba el bienestar de las dos mujeres de su vida. Su ceguera no era por maldad, sino por un amor ingenuo. Vanessa había tejido una red de manipulaciones tan fina que él solo veía en ella a una esposa devota preocupada por la salud mental de su madre, sin sospechar que esa preocupación era en realidad la sentencia de muerte de la mujer que le dio la vida.
La situación se tornó crítica cuando Carmen descubrió el verdadero alcance de la maldad de Vanessa. No fue algo que escuchó, sino algo que vio. Los frascos de medicina de doña Elena habían sido movidos del lugar y las pastillas que la mantenían estable parecían diferentes. La anciana, antes lúcida y conversadora, pasaba ahora los días en un letargo extraño, confundida y débil, incapaz de recordar si había comido o no. Vanessa estaba jugando con la química de su cuerpo, debilitándola sistemáticamente para que pareciera que la demencia senil se estaba apoderando de ella, preparando el terreno perfecto para un accidente o una institucionalización forzada. El aislamiento fue la siguiente estocada. Con la excusa de que la tecnología la alteraba, Vanessa confiscó el teléfono celular de doña Elena y desconectó el teléfono fijo de su habitación. La dejó incomunicada del mundo exterior, cortando cualquier línea de auxilio que pudiera tener con sus viejas amigas o con el propio Roberto cuando estaba de viaje. Doña Elena se convirtió en una sombra en su propia casa, mirando por la ventana con ojos tristes, atrapada en un silencio impuesto por quien debía cuidarla. Carmen sentía la urgencia quemándole las entrañas. Sabía que cada día que pasaba era una victoria para la ambición desmedida de la nuera. Pero el reloj de arena comenzó a correr de verdad, cuando Roberto anunció que tendría que salir de viaje a Monterrey por 3 días para cerrar un trato importante. Esa noticia cayó como un balde de agua helada sobre Carmen. 3 días, 72 horas, en las que la casa quedaría sin la única autoridad que Vanessa respetaba o temía. 3 días en los que doña Elena quedaría completamente a merced de una mujer que la miraba no como a un ser humano, sino como un obstáculo financiero que debía ser eliminado a la brevedad. Carmen entendió que ya no había margen de error. Si Vanessa planeaba hacer algo drástico, sería durante esa ausencia. La herencia familiar, las propiedades, el legado de toda una vida, todo eso era irrelevante comparado con el latido del corazón de doña Elena. La empleada sabía que si no actuaba con inteligencia y rapidez, al regreso de Roberto, solo habría un funeral que organizar y una mentira perfecta que contar. El miedo le helaba la sangre, pero el amor por su patrona le encendía el alma. La cuenta regresiva había comenzado y el destino de la familia estaba, sin saberlo, en las manos calladas de la mujer que limpiaba los pisos. Roberto apenas había cruzado el portón de la residencia en su camioneta rumbo al aeropuerto, cuando la atmósfera dentro de la casa cambió drásticamente. Fue como si una nube negra hubiera cubierto el sol de golpe. Vanessa no esperó ni 5 minutos. Se dirigió a la sala donde doña Elena rezaba su rosario y con un movimiento brusco le arrancó el chal que cubría sus hombros. «Ya se fue tu guardián, viejita», siseó con una sonrisa que helaba la sangre. «Ahora sí vamos a ver quién manda en esta casa. Se acabaron los mimos y las atenciones. A partir de hoy vas a entender cuál es tu lugar». Doña Elena, temblando como una hoja al viento, solo atinó a apretar su rosario contra el pecho, murmurando una plegaria a la Virgencita de Guadalupe para que la protegiera. Carmen, que escuchaba todo desde el pasillo con el corazón en un puño, sabía que intervenir directamente sería un error fatal. Vanessa estaba buscando cualquier excusa para correrla, para sacarla de la jugada y dejar el camino libre. Así que la empleada decidió jugar su propia carta, una que la señora joven jamás esperaría. Carmen se retiró a su pequeña habitación de servicio y de debajo de su colchón sacó un teléfono inteligente, uno que su nieto le había regalado y enseñado a usar para que no le contaran cuentos. Con dedos ágiles, insospechados para alguien de su edad, activó la cámara y comenzó a documentar. Si su palabra no valía nada contra la de una mujer rica, entonces las imágenes tendrían que gritar la verdad. La primera noche sin Roberto fue una tortura psicológica. A la hora de la cena, Vanessa ordenó que le sirvieran a doña Elena en la cocina, como a los sirvientes, dijo, mientras ella disfrutaba de un banquete en el comedor principal. Carmen, conteniendo las lágrimas de rabia, le preparó a su patrona un atole calientito y se sentó junto a ella, acariciando sus manos frías. «No tenga miedo, mi niña», le susurraba Carmen, invirtiendo los papeles de autoridad por puro amor maternal. «Mientras yo tenga fuerzas en estos brazos, nada malo le va a pasar.
Se lo juro por mi Madre Santa. Esa promesa, hecha bajo la luz tenue de la cocina, se convertiría en su escudo. Pero la maldad de Vanessa no conocía descanso. Al día siguiente, intentó provocar un accidente que parecía sacado de una pesadilla. Doña Elena necesitaba bajar a la planta baja para su terapia, y Vanessa, fingiendo amabilidad, se ofreció a ayudarla en las escaleras. Carmen, que estaba limpiando unos cristales cerca, vio por el reflejo cómo Vanessa soltaba accidentalmente el freno de la silla de ruedas justo al borde del primer escalón. El tiempo pareció detenerse. La silla se tambaleó hacia el vacío. Carmen soltó el trapo y se lanzó como un rayo, logrando sujetar una de las ruedas con tal fuerza que se lastimó la muñeca, pero evitó la tragedia por milímetros. «¡Ay, qué torpe soy!», exclamó Vanessa con una falsedad repugnante, llevándose las manos a la boca en un gesto teatral. «¿Viste eso, Carmen? Casi se nos mata la señora. Deberías tener más cuidado con el mantenimiento de esa silla». La sangre le hervía a Carmen. Sus ojos se clavaron en los de Vanessa con una intensidad que hizo retroceder a la nuera por un instante. «La silla está perfecta, señora», respondió Carmen con voz ronca, respirando agitada. «Lo que falla aquí son las manos que la empujan». Fue una declaración de guerra abierta. Vanessa entrecerró los ojos, dándose cuenta de que la empleada no era la mujer sumisa que ella creía, sino una leona defendiendo a su cría. La escalada de violencia no se detuvo ahí. Viendo que los accidentes no funcionaban gracias a la omnipresencia de Carmen, Vanessa optó por la estrategia de la difamación. Empezó a gritar por toda la casa que le faltaban joyas, acusando a los cuatro vientos que Carmen era una ladrona. «Te voy a meter a la cárcel, India Igualada», le gritó en la cara, esperando que el miedo la hiciera huir. Pero Carmen se mantuvo firme, plantada en el suelo de mosaico como un árbol viejo y resistente. «Usted puede decir misa, señora», contestó tranquila, sacando su celular discretamente del bolsillo del delantal. «Pero aquí el que nada debe, nada teme, y yo no me voy de esta casa hasta que el patrón Roberto regrese y me lo pida él mismo». Mas nadie podía imaginar que, detrás de aquella mirada cansada y de ese uniforme humilde, Carmen guardaba una verdad que cambiaría todo para siempre. Ella no solo estaba defendiéndose, estaba armando el rompecabezas de la justicia, pieza por pieza. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías huido ante la amenaza de cárcel o te habrías quedado a luchar por alguien que no es de tu sangre? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que Carmen estaba a punto de hacer requiere un valor que pocos tienen. La tensión llegó a su punto máximo la tarde del tercer día, justo horas antes de que Roberto regresara. Vanessa sabía que se le acababa el tiempo. Estaba desesperada, y la desesperación es mala consejera. Le dijo a Carmen que tenía la tarde libre, que ella se encargaría de sacar a doña Elena al jardín para que tomara el sol junto a la alberca. «Vete al mercado, necesitamos cosas frescas», le ordenó, extendiéndole unos billetes. Carmen tomó el dinero, fingió obediencia y salió por la puerta de servicio. Pero no fue al mercado. Dio la vuelta a la manzana y regresó, entrando sigilosamente por la puerta trasera del jardín, escondiéndose entre los arbustos de gardenias, con el corazón latiéndole en la garganta y el celular listo en la mano. Sabía que el momento decisivo había llegado. El silencio del jardín era casi absoluto, roto apenas por el suave chapoteo del agua en los filtros de la alberca. Vanessa empujó la silla de ruedas hasta el borde mismo de la parte profunda, donde el azul del agua se volvía oscuro y amenazante. Se paró frente a doña Elena, bloqueándole la vista hacia la casa, asegurándose de que su víctima supiera exactamente lo que estaba por suceder. No había testigos, no había cámaras de seguridad en esa zona ciega del jardín. Era el crimen perfecto, ejecutado en una tarde soleada de Cuernavaca, donde los gritos se confundirían con el ruido de la calle lejana o el juego de algún vecino. «Mira qué día tan bonito, suegra», dijo Vanessa con una voz melosa que goteaba sarcasmo, acariciando el respaldo de la silla. «Es una lástima que ya no puedas disfrutarlo como antes. Estás muy solita, ¿verdad? Roberto está tan ocupado. Creo que sería mejor para todos si simplemente dejaras de ser una carga». Doña Elena, con los ojos desorbitados por el terror, se aferró a los reposabrazos de la silla con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entendió,
con la claridad brutal que da el miedo a la muerte, que esa mujer no tenía alma. Vanessa se inclinó hacia ella, su perfume caro y empalagoso llenando el aire, y le susurró al oído la sentencia final. Un resbalón, un descuido. A tu edad, los accidentes pasan todo el tiempo, y pobre de tu hijo, va a sufrir tanto, pero no te preocupes, yo lo consolaré muy bien con tu herencia. Con un movimiento deliberado y cruel, Vanessa puso su mano manicurada en el respaldo de la silla y dio un pequeño empujón solo para asustarla, para disfrutar el momento. La silla se balanceó peligrosamente sobre el borde de cantera. Fue entonces cuando el grito desgarrador de doña Elena partió el aire en dos, un lamento que helaba la sangre. «Por favor, no sé nadar, no me mates, ten piedad». Su voz, quebrada y aguda, resonó con la desesperación de quien ve el final. Pero en lugar de piedad, Vanessa soltó una carcajada fría, inhumana. «Nadie te oye, vieja loca. Es hora de nadar». Y con un empujón final y decidido, lanzó la silla hacia el vacío. El cuerpo frágil de la anciana se precipitó hacia el agua en una caída que parecía durar una eternidad. Pero Vanessa cometió un error fatal. Subestimó a quien creía invisible. Desde los arbustos de gardenias, una sombra salió disparada no con un grito, sino con una acción fulminante. Carmen no solo estaba ahí, Carmen estaba armada con la verdad. En su mano derecha, su celular estaba levantado, con la luz roja de «grabando», parpadeando como un ojo acusador en la pantalla. No había ido al mercado, no había huido. Había capturado cada palabra, cada amenaza, cada segundo de esa maldad premeditada en alta definición. «Lo tengo todo, desgraciada», gritó Carmen con una voz que retumbó como un trueno, saliendo de su escondite justo cuando el cuerpo de doña Elena golpeaba el agua con un estruendo sordo. La cara de Vanessa se transformó en una máscara de horror puro al ver a la empleada doméstica allí, testiga de su crimen. El color se le fue del rostro. La arrogancia se desmoronó en un segundo al darse cuenta de que su secreto más oscuro ya no le pertenecía. Lo que estaba en ese teléfono no era solo un video, era su sentencia, la prueba irrefutable que ni todo el dinero del mundo podría borrar. Lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento, porque la justicia divina a veces llega mojada y temblando de rabia. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete, porque no vas a querer perderte cómo termina esta historia de valor inquebrantable. Carmen no dudó ni un solo instante. Su reacción fue puro instinto de protección, más rápido que cualquier pensamiento racional. Con un movimiento preciso, dejó el celular grabando sobre el pasto seco, asegurándose de que la lente siguiera apuntando hacia la escena del crimen, y se lanzó al agua vestida, con todo y zapatos y delantal. El impacto rompió la superficie turquesa con violencia, y sus brazos, fuertes por años de cargar canastas y tallar ropa, se movieron como aspas de molino bajo el agua. Alcanzó a doña Elena justo cuando ésta empezaba a tragar agua, la sujetó por la cintura con una fuerza sobrenatural y pataleó hacia la superficie, emergiendo ambas en medio de una tos desesperada y el caos absoluto. En ese preciso momento, el destino jugó su última carta. La puerta corrediza de la terraza se abrió de golpe. Roberto, que había adelantado su vuelo para sorprender a su madre, soltó su maletín de cuero al ver la escena dantesca frente a sus ojos. Corrió hacia el borde de la alberca con el rostro descompuesto por el pánico, lanzándose al suelo para ayudar a sacar a su madre, que temblaba incontrolablemente, pálida y en estado de shock. «Mamá, por Dios santo, ¿qué pasó?», gritaba Roberto, mientras abrazaba el cuerpo frágil de la anciana y miraba a las dos mujeres empapadas buscando una explicación. Vanessa, recuperando su instinto de depredadora en milésimas de segundo, se tiró al suelo de rodillas, fingiendo un llanto histérico y desgarrador. «Roberto, mi amor, gracias a Dios llegaste. Fue ella. Esa india loca intentó matar a tu madre», chillaba señalando a Carmen con un dedo acusador, mezclando lágrimas de cocodrilo con una actuación digna de un premio. «La empujó Roberto. Yo traté de detenerla, pero tiene una fuerza del demonio. Quería ahogarla por la herencia, te lo juro». La mentira fluía de su boca con una naturalidad venenosa, apostando todo a que el prejuicio de clase de su esposo pesaría más que la lealtad de una sirvienta.
Roberto miró a Carmen con una mezcla de confusión y horror, sus ojos oscilando entre la esposa que amaba y la mujer que lo había criado prácticamente. Carmen, chorreando agua y temblando de frío, se puso de pie lentamente. No bajó la mirada, no pidió perdón, ni suplicó. Con una dignidad que parecía hacerla crecer 3 metros, caminó hacia el pasto donde yacía su celular, lo levantó y regresó hacia Roberto. «Patrón», dijo con voz firme, aunque sus dientes castañeaban, «usted sabe que yo daría mi vida por doña Elena. No escuche mis palabras ni las de ella. Crea en sus propios ojos». Y con mano firme, le extendió el teléfono con el video en pausa, listo para reproducir la verdad. Vanessa intentó abalanzarse para arrebatarle el aparato, gritando, «Es un montaje, no lo veas». Pero Roberto, intuyendo algo oscuro en la desesperación de su esposa, levantó el brazo bloqueándola y dio play. El silencio en el jardín se volvió sepulcral mientras el video se reproducía. Allí estaba, la voz burlona de Vanessa, la crueldad en sus ojos, la frase «nadie te oye, vieja loca», y el empujón deliberado y asesino. Cada segundo de grabación era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Al terminar el video, Roberto levantó la vista. Su rostro ya no tenía confusión. Estaba rojo de una furia volcánica, una rabia tan profunda que le hinchaba las venas del cuello. Miró a Vanessa con un asco infinito, como si estuviera viendo a un monstruo por primera vez. «No te me acerques», rugió con una voz que hizo eco en las paredes de la mansión, haciendo retroceder a Vanessa, que ahora temblaba de miedo real. «Intentaste matar a mi madre, en mi propia casa», gritó él avanzando hacia ella, mientras Vanessa retrocedía tropezando con sus propios tacones de lujo. La humillación pública había comenzado. Los vecinos, alertados por los gritos, se asomaban por las bardas, siendo testigos de cómo la gran señora quedaba reducida a una criminal descubierta. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de justicia que la familia jamás olvidaría. Las sirenas de las patrullas pintaron de luces rojas y azules la fachada de la mansión, anunciando el fin del reinado de terror de Vanessa. Roberto, con el corazón roto pero la conciencia limpia, no tuvo piedad al entregar a su esposa a las autoridades. La mujer que horas antes se paseaba como dueña y señora, ahora salía escoltada, esposada y con la cabeza baja, despojada de su arrogancia y ante la mirada reprobatoria de todo el vecindario. Sus gritos de clemencia se perdieron en el aire, ignorados por el hombre al que había intentado engañar con la peor de las traiciones. Cuando el ruido de las patrullas se desvaneció, un silencio sanador cubrió el jardín. Roberto, aún con los ojos húmedos, se volvió hacia las 2 mujeres que permanecían sentadas en un banco de hierro, envueltas en toallas secas. Se arrodilló sobre el pasto, sin importarle manchar su traje de marca, y tomó las manos ásperas de Carmen entre las suyas. «Perdóneme, Carmen», sollozó con la voz de un niño arrepentido. «Perdóneme por haber estado ciego, por haber dudado de quien me cuidó desde la cuna. Usted no es mi empleada. Usted es la única madre que supo defenderme cuando yo no pude defender a la mía». A partir de ese día, las cosas cambiaron radicalmente en la residencia de Cuernavaca. Carmen Rosa ya no volvió a usar el uniforme de servicio. Se le asignó una habitación propia en la planta principal, digna de un miembro de la familia, y Roberto se aseguró de que nunca le faltara nada, tratándola con el respeto y el cariño que se le debe a una abuela. Doña Elena, recuperada del susto y rodeada de amor verdadero, volvió a sonreír, sabiendo que mientras Carmen estuviera cerca, ningún mal podría tocarla. La lealtad había vencido a la codicia, y la verdad había brillado más fuerte que cualquier joya. Esta historia nos deja una lección que cala hasta los huesos, especialmente en estos tiempos donde las apariencias parecen valer más que las personas. La verdadera riqueza no está en la ropa que vestimos, ni en la casa donde vivimos, ni en el apellido que portamos. La verdadera riqueza se lleva en el alma, en la capacidad de proteger al indefenso y en la valentía de alzar la voz ante la injusticia, sin importar nuestro rango social. Carmen nos enseñó que la dignidad no tiene precio y que la sangre te hace pariente, pero la lealtad es lo que verdaderamente te hace familia. ¿Y tú?
¿Qué enseñanza te deja esta historia de coraje y amor incondicional? ¿Crees que hoy en día todavía existen personas con el corazón de oro de Carmen? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión y saber qué piensas. Y si esta historia tocó tu corazón y te hizo valorar a quienes te cuidan, por favor, compártela con alguien que necesite recordar que el bien siempre triunfa al final. Nos vemos en la próxima historia.